Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Amén, ¿lo tienes ahí? Y hoy quiero enseñarles acerca de aprender a estirarse. Hoy quiero hablar acerca de estirarnos, pero en el sentido espiritual. ¿Y por qué lo hablamos? Porque ya estamos en el finalizar de un año y estamos en el principio de otro año. Entonces, cuando usted termina una carrera, usted ha visto las carreras, ¿cuántos han visto carreras de atletismo? Se ha visto que cuando van los dos, para poder pasar la línea, usted se da cuenta que los dos se estiran. Y el que más alcance el dedo, no sé, el pie, la nariz, así como la mía, algo mete más adelante, ¿cierto? Y pasa, ¿cierto? Photo finish. Y entonces eso es estirarse. Y entonces vamos a hablar cómo podemos estirarnos, ¿cierto? Para poder alcanzar la meta, estirándonos para alcanzar la meta. Leamos la palabra del Señor, Filipenses 3:14. ¿Qué dice la palabra? Leámoslo del 12, perdón. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea, ¿qué? Perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hace? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Vea, póngase en los pies de Pablo. Pablo le está hablando a los hermanos de Filipo acerca de su propia vida. Él les está dando un testimonio, él está diciendo cómo es que él vive su vida cristiana, porque hay mucha gente en la iglesia en Filipo que no sabe cómo vivir su vida cristiana. Entonces, ¿cuántos saben que uno aprende con un testimonio, cuando uno aprende con un ejemplo, ¿cierto? Entonces Pablo le está diciendo, mire, le estoy diciendo a los filipenses, le estoy diciendo, yo no pretendo haber logrado ya mis metas, no lo he alcanzado, ni tampoco soy maduro ni perfecto, ¿sí? Así como ustedes, sino que hago, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. O sea, hay una meta que el Señor nos puso, espiritual, y el Señor quiere que la logremos, ¿cierto? Hacer aquello significa recompensas. Tú y yo estamos acá no por la salvación, porque ya tú eres salvo. Si tú creíste en Cristo, eres salvo. ¿Cuántos han creído en Cristo acá? ¿Cuántos saben que Cristo es el Señor? ¿Cuántos saben que la obra de Cristo es perfecta? Entonces, si ya tú creíste eso, quiere decir que ya tú fuiste bautizado en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como cristianos? Nos corresponde procurar recompensas, procurar coronas, procurar eso. Entonces Pablo está diciendo eso. Él no está preocupado por su propia salvación porque ya es un hecho. Él está preocupado es por algo más que eso. Entonces dice, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y dice, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hago? Olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante y prosigo a la meta, ¿cierto? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la vida de Pablo. Esta es la vida de Pablo. Y ahora que estamos terminando el año 2023 y empezando el 2024, es bueno tener en cuenta esta palabra. Quiero que incline su rostro y dígale, Señor, quiero que me hables a través de esta palabra. Dígale, Señor, háblame por favor a través de tu palabra. Quiero, Padre precioso, aprender. Quiero aprender cada día a hacer como tú estás diciendo que debo hacer. Gracias por todo, precioso Rey. Te bendigo y en esta hora ayúdanos a poner en práctica esta palabra, que nunca se nos olvide. Gracias por todo, precioso Rey. Amén y amén. Bueno, decía Pablo en este texto que él no pretendía aparentar, decirle a la gente, no, es que ya lo logré, yo ya soy la última Coca-Cola del desierto, mejor dicho. No, Pablo está dando por entendido que él es tan falible como nosotros, es tan humano como nosotros. Tal vez muchos de nosotros pensamos que hay gente súper espiritual, que tal vez no podemos llegar a un tope como ellos, que tal vez ellos como que son los favoritos de Dios y Dios los favorece porque no.
Y resulta que no todos tenemos la misma oportunidad. Y muchas veces nosotros tenemos las mismas falencias de cualquiera de esas personas. Cuando tú revisas la Biblia y miras toda la historia de la palabra de Dios, vas a darte cuenta que el Señor muestra personas que tenían muchos defectos, que tenían muchas falencias, pero que tuvieron algo, que se decidieron a permitir que Dios trabajara en ellos. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros hoy. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Dios quiere que alcances un premio, pero tienes que aprender a estirarte, tienes que aprender a correr. Bien decía el escritor a los Hebreos que en el capítulo 12 que estamos en un estadio corriendo, ¿cierto? Y que uno en esa carrera uno tiene que aprender a correr correctamente, y es quitándose toda carga que le pueda impedir alcanzar la meta. Ahora, fíjense que Pablo utiliza dos palabras que es la palabra extenderse. En la versión lenguaje actual, este mismo pasaje bíblico se lee así, dice: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. O sea, si usted mira este año que está terminando, ¿cuántos tuvieron cosas exitosas? Levante la mano. Tuvo un logro, por ejemplo, yo compramos una lavadora o compramos una licuadora. Bueno, son bobadas, ¿cierto? O leímos la Biblia por fin en un año, o no empezamos una carrera y por fin la estamos. Entonces fíjense que muchas veces nos fijamos metas, pero lamentablemente el problema es que mucha gente cuando va a la mitad del recorrido se empieza a desanimar. ¿Pasa o no pasa? Nos empezamos a desanimar, y en la medida que va corriendo el año y nos acercamos a una temporada de fin de año, pues mucha gente no termina. Entonces imagínense la carrera de atletismo que le mencioné anteriormente, esos dos corredores que están a punto de pasar el photo finish. Como están ahí a punto de photo finish, ¿qué hacen? Se estiran, dan su mejor esfuerzo para terminar la carrera. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces es lo mismo que está pasando acá. En el tiempo de Pablo, el imperio griego ya había conquistado toda la región de Judea, de toda esa región de Palestina, y habían impuesto sus costumbres. Por ejemplo, los griegos impusieron su cultura, impusieron sus filosofías, impusieron sus deportes, impusieron sus artes, impusieron todo. Digamos que nosotros heredamos todo lo de los griegos. Nosotros somos, todo lo que hacemos griego. Incluso las palabras en español muchas tienen raíces griegas. ¿Sabías tú? Y nosotros lo sabíamos, pero hablamos griego acá, ya estamos hablando griego y no lo sabíamos. Gracias. Y entonces, lo que quiero decirle es que cuando el imperio griego impuso su cultura, impuso también los deportes. Por eso cuando leemos las cartas, diferentes cartas como la carta a los Hebreos, o la carta de Juan, o la carta de Pablo, pues ellos echan mano de esa ilustración que ya era común para aquel pueblo, las Olimpiadas. Las Olimpiadas nacieron en Grecia, y las Olimpiadas empezaron con carreras atléticas. Entonces era normal que cada año en Grecia se hicieran Juegos Olímpicos, ¿cierto? En todo el imperio. Y después de que Grecia perdió, ya fue derrotada por los romanos, pues la cultura quedó y persistió, y aún hasta hoy persiste. De hecho, celebramos Juegos Olímpicos cada 4 años, ¿o no? Celebramos muchos de los deportes que se practican en las Olimpiadas, tienen su origen en Grecia. Entonces, ahí surgió. Entonces, Pablo echa mano de eso. ¿Y por qué le echa mano de eso? Porque Filipos era una ciudad que estaba en una región, en una provincia griega. Entonces aparentemente en Filipos habían personas que creían que ya habían alcanzado el ideal cristiano. Había gente que decía: no, yo ya soy cristiano. Yo me acuerdo que ya hace mucho tiempo me bauticé, hace algún tiempo recibí a Cristo en mi corazón. Pues resulta, Pablo, que dice, tiene que sacar de ese error, porque el hecho de que tú hayas entregado tu corazón a Cristo no quiere decir que tú hayas alcanzado tu meta. El primer paso en la vida de todo creyente es primero ser salvo. Segundo paso es alcanzar coronas. ¿Cuál es el primer paso en la vida de un creyente? Ser salvo, la cual ya para nosotros ya es una realidad. Entonces la segunda razón es alcanzar la meta para lo cual Dios nos puso en esta tierra.
En este momento nosotros deberíamos estar preparándonos para el advenimiento de Cristo. En cualquier momento Cristo viene por su iglesia. Y vaya sorpresa, algunos piensan que van a ser salvos y no van a ser salvos. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes esa predicación que hicimos hace 15 días de Mateo 7:21? Donde dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos cosas, en tu nombre hicimos tal cosa. Y entonces el Señor les responde: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, que solamente el decir que soy cristiano no es suficiente. El solamente confesar a Cristo no es suficiente, sino que tenemos que permitir que Cristo viva su vida dentro de nosotros. Y para lograr eso se necesita renunciar a muchas cosas que nos apartan de Él. Por ejemplo, nuestro orgullo, por ejemplo, el tiempo, cómo lo administramos, porque si tú dedicas más tiempo a las cosas de la vida, a las cosas del mundo, que a buscar de Dios, entonces tú te estás alimentando más de aquello que es vanidad, de aquello que es simplemente una ilusión, y estás dejando de lado alimentarte del que verdaderamente te va a dar la vida eterna. Entonces es eso. Entonces Pablo se está concentrando. Entonces parece que Pablo llama la atención a estos cristianos. Estos cristianos eran muy cariñosos con Pablo porque ellos sostuvieron económicamente el ministerio de Pablo. Pero a pesar de que, vea, ese es el amor. Si usted tiene buena amistad con alguien y a pesar de que esa persona sea tan buena gente con usted, que lo invite a almorzar, que le ayude a usted económicamente, hay gente que dice: no, yo qué le voy a decir los errores a él si él me ayuda. No, usted no te lo está queriendo, usted está desinteresado en lo que él le pueda dar. Cuando uno ama a una persona, uno le hace ver a esa persona: mira, estás cometiendo este error. Pablo le dice a los filipenses: mire, ustedes tienen este pequeño error, muchos de ustedes creen que ya alcanzaron el estándar que Dios desea en sus vidas. Y entonces Pablo les dice allá, por lo menos en Filipenses 2:15, vaya conmigo, Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo les escribe esta carta? El propósito de Pablo es decirles a ellos que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual Dios nos dice que tú y yo tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Eso lo dice Filipenses 2:15. Pero si tú vas esa misma palabra en Efesios capítulo 4, es otra carta, otra iglesia, en el versículo 13 le dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para que qué? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿qué? En amor. Eso lo dice. Si usted mira las cartas de Pablo, la preocupación de Pablo es el crecimiento espiritual de la gente. Pablo, usted mira allá, incluso en Colosenses, Pablo le habla a los colosenses diciéndole: cómo estoy orando por ustedes. Y él no ora para que Dios les dé plata, él no está orando para que Dios les dé trabajo, él no está orando para que Dios les dé un mejor empleo o para que puedan viajar por el mundo. Y muchas veces nosotros oramos de esa manera. Mucha gente se acerca: pastores, yo les pido oración por un empleo, yo les pido oración por una novia, yo les pido oración por mi matrimonio o porque voy a viajar a Estados Unidos. Sí, y muchas de esas peticiones no tienen nada que ver con la salvación ni con el premio que Dios te va a dar. ¿Me entiende eso? Estamos equivocados. Por mucho tiempo hemos estado orando equivocadamente. Estamos orando porque nos prospere el Dios del negocio. No estamos orando para que Dios... No, Dios quiere es que tú ganes galardones en el cielo. Y entonces la oración de Pablo por los colosenses no era: Señor, bendíceles, ayúdales, dales, no, Dios, sino que él oraba diciendo: oro por ustedes día y noche para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les dé conocimiento acerca de lo que Cristo hizo por ustedes. Esa es la oración. ¿Cuál debería ser la oración entonces nuestra? Pues nuestra oración por la gente que amamos, primero es exhortarlos para que corrijan su camino, pero en segundo lugar, animarlos
para que tengan conocimiento de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz, para que de esta manera podamos vivir victoriosamente en esta tierra. Esa es la gran diferencia con cualquier otro sistema religioso, amados. Usted puede compararse con la iglesia tradicional, o compararse con los budistas, o con cualquier otro sistema religioso. Usted hace cuenta que ellos ponen toda su fe es en dogmas, en ritos. Y entonces, ¿a qué vas? No, voy a la misa de 7. Y estás allá media hora, una hora que ora la misa, y ya crees que con eso no estás cumpliendo propósito de Dios en esta tierra. Porque quiero decirte, tú vienes al culto a prepararte para rendir cuentas ante Dios. Todo lo que tú escuchas de enseñanza es para que tú y yo lo pongamos en práctica, porque finalmente cuando llegue aquel día que nos muramos o que Él venga, tú te vas a tener que presentar delante de Dios y Dios te va a pedir cuentas de tu vida como cristiano. Estírate, mi amado hermano, estírate a lograr eso. Entonces fíjense que Pablo en Filipenses capítulo 3 dice que Pablo no pretendía, ¿cierto?, haber alcanzado ya la perfección todo momento, y Pablo era un modelo que todo el mundo lo tenía ya. Uy, no, yo quisiera ser como Pablo. Pablo es el más grande de los apóstoles, pero aún Pablo, siendo el más reconocido apóstol, dice: yo no lo he alcanzado, yo no lo he logrado. Y eso me dice mucho a mí, amado hermano, que yo, porque llevo 30 años en el evangelio, yo creo que no, ya me sé la Biblia al derecho y al revés. No, y así me la sepa en griego, así me la sepa en arameo, así me la sepa en cualquier idioma, yo no la he alcanzado todavía. Recuerda que muchas veces he tomado como testimonio un testimonio que dio Billy Graham. Murió a 99 años, murió este hombre, no alcanzó a los 100. Ese sí le podemos decir el pastor Cachichén, ¿no? Cachichén, ¿cierto? 99. Murió de 99 años con una lucidez impresionante. Cuando lo entrevistaron, pues obviamente usted mira la vida de Billy Graham. Billy Graham, usted mira que este hombre fue asesor presidencial de muchos presidentes de los Estados Unidos, es asesor espiritual. Este hombre llenaba estadios, coliseos, millones de personas llegaron a los pies del Señor por causa de su ministerio. Uno veía multitudes, gente sanada, gente restaurada, familias completamente, libros que escribió, libros que han bendecido la vida de millones de personas que aún se leen hoy en día. Y la gente dice: ese personaje debe tener llavería con Dios. Sí la tiene. Pero él decía, cuando le dijo al predicador: usted es una persona perfecta, dijo: no soy perfecto, todavía tengo mucho por aprender. ¡Wow! ¿Qué le podemos decir a un seminarista que está recién egresado del Instituto Bíblico, que algunos salen sabiendo, dicen: sé más que el pastor, sé más que muchos cristianos que llevan mucho tiempo? No te des por seguro de eso, porque aún Jesús dijo: ser perfectos como el Padre está en los cielos es perfecto, dice Mateo 5:48. Pero Pablo, quiero decirles, nunca pretendió haber alcanzado tal perfección. En cambio, le dice a sus lectores, dice: prosigo, trabajo, buscando perseguir o ser útil para Dios, ¿cierto? A pesar de que hay persecución, a pesar de que hay problemas, a pesar de que hay enfermedad, a pesar de que hay escasez en la casa, yo prosigo buscando a Dios, prosigo la meta. Ve, hay gente que deja de venir a la iglesia porque le surgió un trabajo el domingo. Bueno, es justificado, pero ten fe para que Dios te dé un trabajo de lunes a viernes y puedas venir a la iglesia el domingo. Ten fe, que yo abrí un negocio que toca abrirlo de domingo a domingo. Ten fe. Mira, ¿de dónde vendrá tu socorro? Eso que tú estás adorando a cambio de Dios es una añadidura, y las añadiduras se acaban. Pero el dador de las añadiduras no se acaba, y hoy Dios te puede quitar un negocio para llevarte a un mejor negocio. Hay gente que llora: me echaron del trabajo. ¿Y qué pasó? Llevaba 20 años trabajando ahí y ya te echaron como perro. Porque es que tu empresa no era tu Dios. Tu Dios, ¿de dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Jehová, que hizo los... Tú no eres de la empresa, tú eres un número más en la empresa. Tú eres de Dios.
Entonces tú tienes que enfocarte, estírate, mi amado hermano. Entonces Pablo decía que él no pretendía haberlo alcanzado, por eso él dice continuamente persigo. Y allá en Filipenses 3:6, si tú te das cuenta, ya el versículo 6 dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a justicia, que es la ley, irreprensible. O sea, Pablo tenía mucho de qué ufanarse, porque en realidad Pablo tenía muchos títulos. Pablo era bien educado. Pablo, digamos, socialmente y culturalmente era una persona muy, muy por encima de mucha gente. Pero dice, todo eso, mis amados hermanos, es basura, es basura. Todo lo que tú hagas para impresionar a la gente es basura. Lo que tú tienes que hacer es impresionarlo a él. Entonces, él decía, no lo he alcanzado, no lo he alcanzado. Por eso ese gran propósito por el que Cristo lo alcanzó, dice: ahora, yo renuncio a todo. ¿Por qué? Porque en este momento yo quiero decirles a ustedes, tengo revelación. La revelación es que entiendo que Cristo dejó todo por mí. Y si Él lo dejó todo por mí, ¿por qué yo no he de dejar todo por Él? Claramente lo está diciendo allí. Esto es más que una religión, mis amados hermanos. Entonces, por eso existen diversas maneras en las que un cristiano debería recordar los hechos de Dios en el pasado. Por ejemplo, uno se da cuenta que este pasaje bíblico habla de 3 tiempos. Habla en 3 tiempos. Vaya conmigo al versículo 14, por favor. Y usted se da cuenta que hay 3 tiempos en eso. Pablo dice que para poder alcanzar o estirarme y alcanzar la meta, tengo que hacer 3 cosas. Número 1, piensa en el pasado. Filipenses 3:13 al 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hago? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Ahora, esta parte de olvidando, subrayela, si la puede subrayar, y anótele una palabrita que diga pasado. Pasado. ¿Qué es lo que está hablando? Pablo nos está predicando en 3 tiempos. Él está predicando en pasado, él está predicando en presente y él está predicando en futuro. ¿Cuáles son los 3 tiempos de Pablo? Pasado, presente y futuro. Entonces, cuando Pablo dice olvidando ciertamente lo que queda atrás, pues él está haciendo referencia a su vida pasada. Está diciendo, este es el Pablo, estos son los logros que he obtenido. Vean, hermanos queridos, he tenido pesares, he tenido frustraciones, he cometido errores. ¿Cuántos han tenido frustraciones acá? ¿Cuántos han cometido errores? ¿Cuántos han tenido logros? Pero ¿cuántas veces nos quedamos estancados ahí? Se nos quedó allá, ¿cierto? Y nuestra mente, el estar pensando tanto por este tiempo, bien sea un logro, bien sea un fracaso, bien sea una herida que te hicieron, una ofensa, pues hermanos, hay gente que llega a decir, ¿cómo me gustaría repetir el año y empezar de nuevo para hacer correcciones y no volver a cometer este error? Ese es el pensamiento de las personas. Pero ya ¿cuántos saben que el pasado pasado? Ya no hay nada que hacer, el pasado ya no se puede hacer nada. Ya en este momento, si tú hiciste o no hiciste algo, ya no puedes hacerlo porque el tiempo no se puede devolver. ¿Entiende? No hay repeticiones, el pasado ya pasó. Diga conmigo, el pasado ya pasó. Amén. Ahora, la pregunta que realmente Pablo nos está diciendo es, olvidando ciertamente lo que queda atrás, pues realmente lo que Pablo está diciéndonos es cómo es que tenemos que lidiar con el pasado. Y entonces mucha gente dice, ¿cómo me gustaría repetir el año pasado, ¿cierto? ¿Cómo me gustaría volver a corregir cosas? Pero realmente lo que el Señor está diciendo en su palabra es que la única manera en que usted puede pasar la hoja, cerrar capítulos, es cuando usted confiesa sus errores. Por eso Pablo, el Señor le decía en 1 de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. ¿Cuántos creen que es así? Dios nos limpia, gloria al Señor. Entonces, cuando hemos cometido errores en el pasado, cosas que podíamos hacer y no hicimos porque nos tuvimos miedo o porque, no sé, cualquier circunstancia, y tú sientes en tu corazón que eso te está robando la paz, lo que tienes que hacer es esto: confiésalos delante del Señor, llévalos a la cruz y dile, Señor, mira, este error o esto que podía haber hecho y no hice, porque aún dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es ¿qué? Pecado.
Y entonces lo que tenemos que hacer es llevarlo delante del Señor. Y en fe dígale: Señor, mira, yo te pido perdón por esto, porque fui ocioso, o porque no fui diligente, o porque me faltó pasión, o porque me faltó valentía. Y Pablo hacía eso. Lo que Pablo está diciendo literalmente es que sí, él cometía errores, él no era perfecto, y entonces Pablo está diciendo: olvido ciertamente lo que está atrás. Pero ¿cómo lo olvido? Llevándolo a la cruz. Porque la única manera en que tú no vuelvas a cometer un error es cuando tú lo llevas a la cruz. Si tú no lo llevas a la cruz, volverás a caer y a tropezar en la misma piedra. Entonces, ¿cómo yo no cometo errores? Llevo las delante del Señor. Entonces, por eso Pablo predicó en pasado acá. Ahora, fíjese, ahora vamos a ver el presente. Vaya otra vez conmigo a Filipenses 3, 13 y 14. ¿Qué dice la palabra? Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso es pasado. Ahora, presente. Y extendiéndome a lo que está delante. Eso es presente. Diga conmigo: presente. Ese es tiempo presente. Ese extendiéndome a lo que está delante hace referencia al presente de Pablo. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Si yo quiero ser efectivo en el presente, tengo que olvidar el pasado. Pero no me malinterprete. Hay gente que piensa que olvidar el pasado eso es imposible, ¿sí o no? Es literalmente imposible. Por ejemplo, si a usted le dicen perdone y olvide, es difícil perdonar y olvidar. Es muy complicado, ¿me entiende? Porque usted siempre le va a venir el recuerdo. Entonces, cuando tú ves al personaje que te ofendió, entonces, ¿qué sientes? Te empieza a hervir en tu corazón la sangre, empieza a salir toda esa toxina, empieza a salir todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo daño? ¿Se está haciendo él daño o tú? Entonces, en realidad, ¿a quién beneficia el perdón? ¿Al ofensor o al ofendido? ¿Entiende eso? Cuando el Señor dice perdónalo. Entonces, una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender es que tú no puedes ser efectivo en el presente si todavía tienes ataduras en el pasado. Tienes que aprender a cerrar ventanas. A mí me pasa con este computador. Este computador tú le abres y le abres y le abres y le abres ventanas, y abre. Y el celular también abre y abre y abre y abre y abre. Llega un momento en que se ponen tontos. ¿Sí o no? Así sea un iPhone 15 se pone tonto. O sea un Samsung S24, ya van por el 24 creo. Por más ventanas que se ponen tontos. ¿Qué es lo que dice el fabricante? ¿Qué dicen los fabricantes de software? Cierre ventanas, cierre ventanas, cierre ventanas, cierre ventanas. Y deje solo la ventana que está. ¿Por qué? Porque si entre más ventanas abiertas, más batería gasta. Se recalienta. ¿Sí o no? Cuando usted tiene ventanas abiertas del pasado, ¿no le pasa igual? Se vuelve tonto y se recalienta. ¿O no? Se le recalienta la cabeza, se recalienta, se vuelve tonto, no sabe ni qué está haciendo. Y usted deja de ser efectivo en el momento en que está viviendo. Y entonces usted no se da cuenta, y yo no me doy cuenta que ese momento que estoy viviendo dentro de un minuto ya hace parte también del pasado, y luego también se convierte en una forma de frustración para nuestra vida. Pablo dice que abordaba el futuro, por ejemplo, con expectativa. Entonces, para poder estirarme, tengo que aprender a olvidar el pasado. Entonces, fíjense que son hechos que tenemos que ser conscientes. Una de las cosas que tenemos que aprender como cristianos, seamos conscientes de que van a haber problemas. Acostúmbrese que usted va a tener problemas. Si usted no viene aquí a la iglesia para ser libre de problemas, déjeme decirle, tal vez se le aumenten los problemas. Gracias por decir amén. No, ese cuentico de venga, pare de sufrir, eso solamente queda para esa secta que está por ahí, ¿cierto? Eso es mentira, hasta ellos también tienen que sufrir. ¿Sí? Sufren también. El Señor nos lo dijo que íbamos a pasar muy buena acá. Dijo que antes íbamos a pasar tremendo. Aún Pedro le dijo a sus lectores, dijo que todo lo que vivimos acá nada es comparado con la gloria que viene. O sea, y esta gente a la cual recibió la carta de Pedro, de Pablo, de Juan, eran gente que estaba siendo sacrificada, crucificada. Estaban siendo llevados a los hornos, estaban siendo llevados al aceite hirviendo, estaban siendo mutilados, estaban siendo decapitados, las echaban a las fieras, a los gladiadores. Esa gente sí que sufría.
Y nosotros nos duele una muelita y ya, bueno, sí, eso duele. Pero cualquier cosa, ya se nos va a acabar el mundo. Se nos acaba el mundo. ¿Es así o no? Se nos acaban los datos, se nos acabó el mundo. ¿O no? ¿Pasa o no pasa? Entonces, por eso Pablo dice, como yo quiero ganar un galardón, ¿cuántos quieren ganar galardones acá? Tienes que aprender a estirarte en el presente. Aprovecha el presente lo máximo. Aprovecha. Si tú por lo menos estás, los que estamos casados, estás un tiempo con tu esposa, mira, disfruta a la esposa. Habla con ella, invítala a chupar un helado, no sé, o a chupar una morcilla, algo hagan. Sí. Porque van a llegar momentos en que ustedes están tan viejitos que ya no van a poder ni dientes para chupar una morcilla. Y entonces van a empezar a decir, ¿cómo me hubiera gustado volver antes? Desperdicié tiempo en tonterías, en peleas, en echarte en cara esto, que porque esto y lo otro, y olvidamos lo más importante, que es aprender a disfrutar el presente. Ahora, ¿cómo hace una pareja? Lo va a poner en términos prácticos. Para poder disfrutar el presente, pues la pareja tiene que unirse y orar juntos y olvidar el pasado. Amén. Es duro, ¿no? ¿Cómo puedes tú ser efectivo con tus hijos? Yo sé que nuestros hijos tienen muchas heridas porque a veces los tratamos de tontos. ¡Ay, cochina! No sé, sucio. No sé, que no son ni cochinos, ni sucios, ni nada. Fueron descuidados. Pero eso marcó sus corazones. Ahora ellas ya no tienen confianza con nosotros. Van y le abren el corazón al jíbaro. Van y le abren el corazón allá, a gente del mundo. ¿Y cómo yo hago para rescatar eso? Cierre capítulos. Cierre. ¿Aló? Y póngalos delante de la cruz del Calvario. Pídale al Señor que pueda usted volver a tener esa amistad, pueda tener esa confianza con ellos. Entonces, estírese. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tarde o temprano vienen problemas a nuestra vida. Tarde o temprano vienen desacuerdos, tarde o temprano viene una ofensa, ¿cierto? Y fíjense que toda nuestra vida comenzó con una palabra bonita que se llama la fe. Tú eres cristiano es por fe. Amén. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es más, Romanos 1:17 dice que por el justo por la fe vivirá. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, va a ser justo por la fe vivirá. Ahora, por la fe, mi amado hermano, usted vive el presente, ¿cierto? Usted vive el presente es en fe. ¿Qué es la fe? La fe es todo lo que el Señor nos dio a nosotros para creer que lo que no se ve es, comenzando por Él. Amén. ¿Sí o no? ¿Cómo puedo traer algo a la realidad material? Por fe. Por fe. Entonces declare, empiece a hacer declaraciones, empiece a vivir por fe, sea fiel con el Señor. Mire, no venga a la iglesia de vez en cuando, vea, la iglesia es lo más importante para un cristiano. Los cristianos de allá de Israel eran perseguidos por los romanos. Ellos dejaban todo lo demás y se iban a congregar, a pesar de que los perseguían. ¿Cómo hacen en China, mi amado hermano? En China, mano, allá la gente que es cristiana la meten a la cárcel. Entonces, ¿cómo hace la iglesia en China para reunirse? Les toca en catacumbas, les toca así, y la Biblia no se puede llevar así en el brazo, ¿no? Porque inmediatamente lo arrestan. ¿Cómo hacen allá en todos esos países que terminan en la palabra Istán, Kurdistán, Pakistán, Turmequistán, todas estas? ¿Cómo hacen esos países? Allá los cristianos los decapitan, les cortan la cabeza. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces los cristianos, ¿cómo hacen para vivir? Y fíjense que, pues obvio que algunos dejan de ser cristianos porque tienen miedo a morir, pero muchos están persistentes en ser fieles al Señor. Ellos sufren persecución por ser cristianos, son conscientes de que tienen problemas, pero nuestros problemas no son comparados con los de ellos. Nuestros problemas son por puras bobadas. Pregúntele a su esposa o su esposo cuál fue la última discusión que tuvieron y van a llegar a la misma conclusión. Fue por una bobada, ¿o no? Puras tonterías que no valen la pena.
Y si usted quiere aprender a ser maduro en las cosas de Dios, ojalá sí sea amigo de uno de esos cristianos que viven en esos países de la ventana 1040, para que se dé cuenta que ellos no pierden el tiempo, ellos aprovechan el tiempo presente. No tienen tiempo para pelear entre ellos porque están evangelizando, no tienen tiempo para pelear entre ellos porque están apasionados por Dios. Entonces por eso la fe gana, ¿cierto? Y la fe se contrapone al miedo, se contrapone al orgullo. La fe gana, el temor pierde. Ahora, nótese algo, ahora tiempo futuro, que dice el versículo que sigue, el 14, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿qué Pablo hace? Él no se queda en el presente, como muchos dicen, comamos hoy, mañana veremos, ¿cierto? Sino que él se proyecta, él sigue. Tengo que aprovechar el presente, porque todo lo que siembre hoy, lo voy a recoger mañana. Si tú siembras mal hoy, vas a cosechar mal mañana. Mucha gente hoy está cosechando mal porque sembraron mal ayer. Gracias por ese amén. Hay gente que no es diligente. Hay gente que sembró mal. O sea, miren cualquier área de su vida, en la relacional, en la afectiva, económicamente hablando, no trabajaron, no ahorraron y hoy están pasando dificultades porque les faltó eso, no estudiaron, no se prepararon y hoy somos el resultado de lo que sembramos ayer. ¿Tú quieres cambiar esa realidad? Empieza sembrando bien hoy y vas a darte cuenta que en un tiempo vas a recoger lo que siembres hoy. Amén. Entonces por eso cuando dice prosigo a la meta, al premio, lo que Pablo está haciendo referencia es a su futuro, a su futuro. Y entonces Pablo, en este orden de ideas, está decidido a no negarle nada al Señor. Él está decidido, no le voy a negar nada al Señor. ¿Sabe por qué? Porque es inteligente. Mire, seamos inteligentes. ¿Qué es lo que sigue después de que nos muramos? ¿Cuántos creen que vamos a morir? ¿Sí o no? ¿Algunos no se piensa morir aquí? Ese que piensa que no se va a morir es el primero que muere. Mientras tú te prepares para presentarte delante de Dios y tu foco sea la eternidad y los logros que tengas allá, las coronas que tengas allá, entonces el Señor mira tu corazón y dice, como su corazón está acá en el cielo, entonces esa persona está apta para vivir en la tierra, entonces vive más tiempo aquí en la tierra. Pero aquellas personas que se aferran con sus uñas, así como un gato que uno trata de echar en un cajón y ese gato se abre de patas y esto y lo otro y no se deja meter el cajón, así hay muchos cristianos que se aferran acá a la vida esta vida, entonces no logran disfrutar la vida porque están tan angustiados por lo que tienen, están angustiados por lo que no tienen, están angustiados porque el vecino sí pudo viajar por allá a Cartagena y él no pudo, ¿cierto? Que porque llegó uno nuevo y lo ascendieron más rápido que él, entonces se angustian por esto y por lo otro. Entonces cuando tú recibes a Cristo ya no te angustias por eso, cuando tú recibes a Cristo te angustias es por los logros que tengas delante del Señor. Te preparas para presentarte delante del Señor. Entonces Pablo, por eso tenemos a un Pablo totalmente entregado, que era consecuente con su andar cristiano, y por eso cuando él estaba diciendo, cuando Cristo vuelva, Pedro incluso lo dice, él regresará por sus fieles. Cristo va a volver. Y aún Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 que dice que cuando él vuelva, dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según su obra. O sea, ¿qué es lo que vamos nosotros? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Vamos es por recompensas, hermano. Vamos por recompensas eternas que son más importantes que cualquier logro que tú tengas aquí en la tierra. Vea, yo le voy a hacer un ejemplo. Con errores que cometimos nosotros como padres. Y hablo de padres y mamás. ¿Sabe cuál es el error que le decimos a nuestros hijos? Estudie para que llegue a ser alguien en la vida. Eso es una mentira del diablo. Porque ellos no necesitan estudiar para ser alguien en la vida. Ellos ya son alguien en la vida si creen en Cristo. O sea, lo que tenemos que decirles es: recibe a Cristo en tu corazón, entrega tu vida a Cristo y ya eres alguien en la vida.
No estoy desalentando a que no estudiemos, porque sí, tenemos que estudiar y prepararnos para ser fructíferos en esta tierra, ¿cierto? Ser competitivos. Pero ¿cuántos de ustedes saben que en el cielo no he visto ni un solo pasaje que diga que allá se ejerza el derecho o se ejerza la medicina? Porque de hecho allá no hay hospitales. Juan Luis Guerra dice que en el cielo no hay hospitales, ¿no? ¿Cierto? O sea que allá el oficio de los médicos no se usa, ni el oficio de los psicólogos tampoco se usa, ni tampoco los publicistas van a hacer falta. Los únicos que son allá reciben son adoradores. Y usted se ha dado cuenta que usted llega tarde a la adoración. O sea que nosotros estamos entrenando mal, porque el domingo lo empleamos para ir a la ciclovía, porque toca tener bien la cola parada, ¿cierto? Toca tener todo eso, tonificado el cuerpo y toda la cuestión. Vamos al gimnasio, sudamos. Y sí, Pablo dice que el ejercicio corporal está bien, pero mejor el ejercicio, porque de todas maneras, vea, por más ejercicio que uno haga, hermano, por más que uno vaya al cirujano plástico y le estire las arrugas, por más que le pongan botox, por más que le pongan silicona, que le bajaron la grasa a este lado, se la pusieron en otro lado, hermano, cuero es cuero y eso se va arrugando, va para abajo, ¿sí o no? Y si o no es así. Entonces fíjense cuánta gente ha invertido tanta plata, gastado plata en su apariencia física, y ya los años le pasaron, le cobraron facturas, ya desaparecen del escenario de la farándula. ¿Por qué? Porque ya nadie los llama, nadie les inscribe. Por ejemplo, yo miraba a muchos actores que en un tiempo fueron muy reconocidos, tuvieron premios, Catalina y esto y lo otro, y cuando resulta que no los volvieron a contratar. ¿Y por qué cree usted que no los volvieron a contratar? Porque ya son obsoletos para el mundo. Quiere decir que esas personas invirtieron todo su tiempo en cosas vanas y ahora quedaron solos. Vea, Pacheco murió solo. Murió solo. ¿Y cuántos sabían que Pacheco era el mejor animador que hubo aquí en Colombia? Mire cualquier actor, que actores renombrados, hermanos, murieron en la soledad. Estaban mal enfocados, pero usted no le va a pasar eso. Usted se enfoca en el cielo y el Señor lo recibe con los brazos abiertos. Es un futuro fantástico para todo creyente. Y le voy a decir una cosa, primera a los Corintios 2:9, ¿qué dice? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor acá? Le regalo ese versículo, 1 Corintios 2:9. Usted va a ver cosas sobrenaturales en el 2024. Y incluso le voy a decir una cosa más.